El pueblo de San Jorge siempre había sido tranquilo. Era un lugar pequeño, con menos de 200 almas, rodeado de montañas y bosques espesos. Aquí es donde crecí, donde conocí a mi esposa, y donde pensaba que pasaría el resto de mis días en paz. Pero eso fue antes de que los duendes llegaran. Todo empezó una fría noche de octubre, cuando una niña del pueblo, Lucía, desapareció sin dejar rastro. Nadie la había visto desde que salió de la escuela, y aunque todos se unieron en una búsqueda desesperada, no hubo señal de ella. A la mañana siguiente, la encontraron en el bosque, a las afueras del pueblo. Estaba sentada junto a un árbol, con los ojos muy abiertos y fijos en la nada. No hablaba, no lloraba, simplemente estaba allí, muda y petrificada. Nadie pudo arrancarle una palabra, ni siquiera su madre. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Los animales domésticos desaparecían de sus granjas y luego eran encontrados mutilados en el bosque. Las noches se volvieron más frías de lo normal y un silencio antinatural se apoderaba del lugar después del atardecer. Nadie quería estar afuera una vez que el sol se ocultaba. Era como si el mismo aire hubiera cambiado, volviéndose más denso y pesado, cargado de algo oscuro y desconocido. Yo no creía en cuentos de terror ni en leyendas urbanas. Siempre fui un hombre de razón, alguien que necesitaba pruebas tangibles para creer en algo. Pero los rumores comenzaron a esparcirse por el pueblo como un incendio en el bosque seco. Algunos decían que eran los espíritus de antiguos habitantes, enfurecidos por la profanación de sus tierras. Otros hablaban de criaturas del bosque, seres pequeños y maliciosos que secuestraban a los niños y se alimentaban de sus miedos. Y entonces, fue mi turno de enfrentarme a lo desconocido. Una noche, justo después de que el reloj diera la medianoche, escuché un ruido en el techo de mi casa. Parecía el rasguño de unas uñas largas y afiladas que se arrastraban lentamente sobre las tejas. Me levanté de la cama con un nudo en el estómago, tratando de no despertar a mi esposa. Con un bate en la mano, subí las escaleras hasta el ático. A medida que me acercaba a la puerta, el ruido se hacía más fuerte, más insistente, como si algo estuviera arañando desesperadamente para entrar. Abrí la puerta del ático con un empujón y el sonido se detuvo de inmediato. Todo estaba oscuro, pero aún podía oír mi respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón. Caminé hacia la ventana del ático y la abrí, dejando entrar la luz pálida de la luna. Y fue entonces cuando los vi. Eran pequeños, no más grandes que un niño de 5 años, pero sus cuerpos eran delgados y retorcidos, como ramas secas. Sus ojos eran 2 pozos negros y vacíos, y sus bocas, torcidas en una mueca burlona, dejaban ver unos dientes afilados como cuchillas. Estaban trepados en el techo, mirándome con una atención siniestra, como si estuvieran estudiándome, esperando mi próximo movimiento. Di un paso atrás, con el bate listo para golpear, pero antes de que pudiera hacer algo, uno de ellos se lanzó hacia mí. Grité y balanceé el bate con todas mis fuerzas, pero el duende se movió con una agilidad antinatural, esquivando mi golpe y aterrizando justo a mis pies. Sentí sus dedos fríos y huesudos agarrar mi tobillo, y un dolor punzante recorrió mi pierna como un relámpago. Solté el bate y me agaché para golpearlo con las manos, pero el duende ya había desaparecido. Los otros también se habían ido, dejando solo el rastro de un olor nauseabundo que llenó el ático. Me quedé allí, temblando y jadeando, sin saber qué hacer. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente me atreví a bajar las escaleras, mi esposa ya estaba despierta, mirándome con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. No le conté lo que había visto. ¿Quién me creería? ¿Quién podía entender lo que esos seres eran capaces de hacer? Me limité a decirle que había sido un mal sueño, pero no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, todo el pueblo estaba hablando de los duendes.
Algunos decían que los habían visto en sus casas, otros afirmaban haberlos oído susurrar desde las sombras. Pero lo peor fue descubrir que otra niña había desaparecido, exactamente de la misma manera que Lucía. El pánico se apoderó de nosotros. Nadie sabía cómo luchar contra algo tan insidioso y maligno. Hicimos todo lo posible por protegernos, cerramos puertas y ventanas, colgamos amuletos y cruces en cada rincón, y nunca dejamos que los niños salieran solos. Pero nada parecía detenerlos. Una noche, mientras la mayoría del pueblo dormía, decidí que ya era suficiente. No podía quedarme de brazos cruzados mientras esas criaturas nos cazaban uno por uno. Tomé mi linterna, un machete que había encontrado en el cobertizo y salí de mi casa decidido a encontrar el origen de esa pesadilla. El bosque estaba oscuro y frío, y el viento aullaba entre los árboles como un lamento. Cada crujido, cada sonido me hacía saltar el corazón. Pero seguí adelante, impulsado por una furia ciega y un miedo primitivo. Caminé durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente llegué a un claro donde la luna iluminaba un círculo de piedras viejas y cubiertas de musgo. En el centro del círculo, vi una pequeña entrada, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Parecía una cueva, pero algo en ella me hizo sentir que era mucho más antigua y más siniestra de lo que parecía. Me acerqué con cautela, sosteniendo el machete con fuerza, y alumbré el interior con mi linterna. Dentro, todo estaba en silencio, excepto por un suave murmullo que venía desde las profundidades. Parecía un canto, una melodía baja y susurrante que hacía eco en las paredes de la cueva. Sin pensarlo dos veces, me agaché y me deslicé por la abertura. El túnel era estrecho y oscuro, y la linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí. A medida que avanzaba, el murmullo se hacía más fuerte, más claro. Podía distinguir palabras, aunque no entendía el idioma. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero me obligué a seguir adelante. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió a una caverna más grande. La luz de la linterna reveló un grupo de duendes, reunidos en un círculo alrededor de un pequeño altar de piedra. En el altar, vi algo que me heló la sangre, los cuerpos de las dos niñas desaparecidas, pálidas y sin vida, con los ojos abiertos y vacíos. Los duendes se volvieron hacia mí, sus caras torcidas en expresiones de pura maldad. Uno de ellos, más grande que los otros, se acercó lentamente, sosteniendo una daga afilada en una mano. Su voz era baja y gutural, llena de desprecio y burla. «Has venido a buscarnos», dijo, con una sonrisa que me heló los huesos. «¿Crees que puedes detenernos?». No respondí. No había palabras que pudieran expresar el horror y la ira que sentía en ese momento. Levanté el machete y avancé hacia ellos, gritando con todas mis fuerzas. El duende grande se lanzó hacia mí con una velocidad sobrehumana, pero estaba preparado. Esquivando su ataque, giré y lo golpeé con el machete. Sentí la hoja hundirse en su carne, y el duende chilló con un sonido que me hizo querer taparme los oídos. Los otros se abalanzaron sobre mí al mismo tiempo, sus garras afiladas rasgando mi piel, pero seguí golpeando y cortando, impulsado por un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. El combate fue frenético, una mezcla de terror y furia. Podía sentir sus manos frías y huesudas aferrándose a mí, sus dientes afilados desgarrando mi carne. Pero no me detuve. No podía detenerme. Sabía que, si lo hacía, estaba muerto. Finalmente, cuando el último de los duendes cayó al suelo con un grito agudo, me quedé allí de pie, temblando y cubierto de sangre. Mi respiración era entrecortada, y mis piernas apenas podían sostenerme. Miré alrededor, a la carnicería que había creado, y sentí una oleada de alivio y náusea al mismo tiempo. Me acerqué al altar y bajé los cuerpos de las niñas.
Sus rostros pálidos y sus ojos vacíos eran una visión que nunca podría borrar de mi mente. Con lágrimas en los ojos, murmuré una oración por ellas, aunque sabía que ya era demasiado tarde.